Dejó Harvard sin terminar la carrera y aún así se convirtió en el hombre que cambió la historia de la tecnología. El genio que vio el internet antes que nadie, que se hizo billonario a los 21 años, que tuvo tensiones con Steve Jobs y que hoy dedica su fortuna a intentar salvar el mundo. Pero también el hombre detrás de miles de teorías conspirativas y titulares que lo convirtieron en una figura misteriosa. El creador de Microsoft que fue acusado de controlar las vacunas y de tener un plan secreto para controlar al mundo, Bill Gates. Te voy a contar todo sobre él y sobre las teorías más locas que han circulado en internet, aunque la verdad es mucho más interesante que cualquier conspiración. Hola, soy Andrea y es tiempo de chismecito. El niño prodigio. Bill Gates nació en Seattle en 1955, en una familia que él mismo describe de clase media alta. No eran millonarios, pero tenían suficiente dinero para enviarlo a una universidad privada, Harvard. Desde niño era diferente. De hecho, él mismo en una entrevista dice que podría considerarse autista en un espectro más amplio, porque no era un niño social, se concentraba intensamente en una tarea y resolvía problemas en su cabeza durante horas. Sus maestros no sabían cómo manejarlo. Él dice que algunos querían adelantarlo porque sentían que estaba muy avanzado, mientras que otros creían que debía atrasarse. O sea, no se ponían de acuerdo. That if you were a kid today, you would probably have a diagnosis of autism. What makes you think that? Well, the term, particularly when they say on the spectrum, that's gone from being a very narrow thing to now pretty broad. And I was very slow to develop socially. I kind of rock. I concentrate intensely. My teachers were so confused that in the same grade they said put him ahead 1 or 2 grades, and another teacher said push him back 1 or 2 grades. So that was a dilemma. My energy, my obsessions. Pero Bill vio eso después como un superpoder. Dice que su necesidad de enfocarse profundamente y resolver problemas durante horas fue lo que lo llevaron a tener tanto éxito. Desde muy joven tenía una obsesión con las computadoras, obviamente, ¿verdad? A los 13 años ya estaba escribiendo código de programación y poco después conoció a Paul Allen, su mejor amigo y cofundador de Microsoft. Hablando de obsesiones que se convierten en algo grande, esto me recuerda a lo que estoy preparando con mi marca incesante que muy pronto podrán conocer. Y si quieres puedes apuntarte a la lista de espera para recibir una sorpresa especial. Solo déjame tus datos en el link de la descripción. Harvard y el nacimiento de Microsoft. Bill Gates entró a Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero no duró mucho porque su mente estaba en otro lado. Cuando tenía solo 20 años, dejó la universidad para fundar Microsoft junto con su mejor amigo Paul Allen. Su visión era simple pero revolucionaria, hacer que cada persona tuviera una computadora en su casa, algo que en los años 70 sonaba ridículo e imposible. En una entrevista en 1995, cuando apenas empezaba, le preguntan qué es eso del internet, a lo que él dice que es un lugar en donde las personas publicaban su propio contenido, tenían su página de inicio y podían consumir cosas a su propio ritmo. A lo que el entrevistador le dice, oye, pero yo escuché un partido de béisbol en mi computadora, ¿qué no eso es lo mismo que la radio? Y Bill contesta, hay una pequeña pero importante diferencia. Podrías escuchar el partido cuando tú quieras. A baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? There's a difference. There's a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Literalmente estaba diciendo cómo iba a funcionar el internet. Me encanta esta entrevista donde le dicen, oye, te convertiste en el billonario más joven del mundo. ¿Cómo se siente eso? Hace una sutil anotación y dice, sí, el billonario más joven del mundo por conseguirlo por mis propios medios. You were like the youngest person to become a billionaire. Is that right? Yeah, in terms of my own, earning it on my own, yeah. Right. Y en mi opinión, eso hace que valga muchísimo más. Bill Gates siempre tuvo fama de ser intenso y perfeccionista. En una entrevista en los 80 le preguntan si se veía trabajando para alguien más. Y él dijo, nunca lo he hecho y creo que se me haría muy difícil tener un jefe, porque usualmente puedo hacer realidad las ideas que tengo. Y pues sí, los que hemos trabajado en una empresa sabemos que eso no siempre es posible, pero si eres el CEO o cofundador de Microsoft, puedes hacer realidad las ideas que tú tengas. You see yourself working for somebody else? I never have. Can you see it? Answering to a boss. Could William H. Gates III answer to a boss? I'm used to having a company where the ideas that I have are something that I can easily pursue. So I think it'd be a tough transition. Esa frase, en mi opinión, lo define completamente. Bill Gates desde niño era brillante, una persona genio, y le gustaba llevar a la práctica todas sus ideas que no se quedaran solamente en códigos. Steve Jobs versus Bill Gates. La rivalidad más famosa de la historia tecnológica, Steve Jobs contra Bill Gates. Se conocieron en los años 70, cuando Microsoft estaba empezando a desarrollar software y Apple, por su parte, lanzaba la Apple II.
y necesitaba un lenguaje de programación. Microsoft desarrolló Microsoft Basic para Apple, actuando como un proveedor externo de software. Sabemos que Steve Jobs estaba obsesionado con crear computadoras personales perfectas, es decir, accesibles, estéticamente atractivas y fáciles de usar, que en mi opinión lo consiguió. Pero la historia de rivalidad real comenzó cuando Apple desarrolló la interfaz gráfica de usuario GUI con ventanas, iconos y menús desplegables. Se dice que Gates vio el concepto y desarrolló Microsoft, que Steve Jobs percibió como una copia de innovación de Lisa y Mac. En entrevistas, Steve Jobs no dudaba en llamarlo un ladrón. Imagínense eso. Tuvieron demandas legales ambas compañías durante años, lo que alimentaba la idea de enemistad. A pesar de la rivalidad y de las críticas, Steve Jobs reconoció más tarde la visión de Gates, diciendo que vio el software antes que nadie y que Microsoft lo empujó a él a mantenerse innovador y mejorar a Apple. Aunque sus caminos obviamente estuvieron marcados por la competencia, ambos cambiaron para siempre el rumbo de la tecnología. Bill y Melinda. En 1987, durante una cena de trabajo de Microsoft, Bill conoció a Melinda French, una joven analista recién contratada. Ella cuenta la historia en su libro The Moment of Lift. Dice que Bill se le acercó en el estacionamiento para invitarla a salir y ella le dijo que estaba ocupada. Y él, con su lógica tan literal, le propuso una cita en 2 semanas. Melinda le contestó: "Eso no es muy espontáneo de tu parte". Pocas horas después, Bill la llamó para invitarla a salir esa misma noche y le dijo: "¿Esto es lo suficiente espontáneo para ti?". Y pues así empezó su relación, que duró casi 3 décadas. Melinda estudió en la Universidad de Duke, donde se graduó en Ciencias de la Computación y Economía y obtuvo una maestría o MBA. Decían que era brillante, ambiciosa y con una mentalidad muy parecida a la de Bill, pero más empática y centrada en el lado humano. Se casaron en 1994 en Hawái y tuvieron 3 hijos, entre ellos Jennifer Gates. Está casada con Nayel Nasser, un jinete egipcio profesional. Aquí yo me pregunto, imagínense esa profesión y cómo serán sus días. En el año 2000, Bill y Melinda crearon la fundación Belinda. En el año 2000, Bill y Melinda crearon la fundación Bill y Melinda Gates. ¿Qué vamos a hablar específicamente en este video, bebé, sobre qué es lo que está haciendo esa fundación? Pero desafortunadamente, en 2021, tras 27 años de relación, Bill y Melinda anunciaron su divorcio, aunque ambos siguen trabajando juntos en la fundación. Fue una de las rupturas más comentadas, sí por el tiempo que llevaban, pero también porque juntos administraban una de las fortunas más grandes de todo el mundo. De Microsoft a donarlo todo. Bill Gates ha donado más de $100,000 millones a causas globales. En entrevistas ha dicho que quiere donar la mayor parte de su dinero y que es en lo que quiere enfocarse el resto de su vida. También ha dejado claro que la mayoría de su fortuna no se las va a dar a sus hijos. Y obviamente dice que quiere que sus hijos tengan buenas oportunidades y que les va a dejar parte de su fortuna, pero no una herencia que los vuelva dependientes completamente de ese dinero. ¿Ustedes qué harían en su caso? ¿Harían lo mismo que el Bill Gates? También en una entrevista le preguntaron: "Oye, ¿y qué es lo mejor de ser billonario?". Contestó claramente que hay muchas cosas buenas, como no tener que preocuparte por no poder enviar a tus hijos a la escuela que prefieran. Pero si eres caritativo, también ayudar a causas globales como la malnutrición, por ejemplo. Desde 2008, Bill Gates dice que su trabajo de tiempo completo ya no es Microsoft, sino ser filántropo en su fundación. Él dice que quiere usar su dinero de manera responsable e inteligente. Y por eso se ha enfocado en temas como la vacunación, que este tema también lo vamos a tocar, el cambio climático y la energía. Las vacunas y las teorías. Durante la pandemia del COVID, Bill Gates fue acusado de muchas teorías de conspiración. Que quería controlar al mundo, que quería poner microchips en la gente o usar las vacunas para manipular a todos. De hecho, en la serie de Netflix dicen de dónde viene la teoría conspirativa de Bill Gates con las vacunas. Y básicamente es porque Bill Gates en un foro había mencionado la idea de certificados digitales de vacunación para llevar un registro de quién estaba vacunado. Pero este comentario fue retorcido en línea completamente y usado para alimentar teorías de microchips y control de la población. Pero la realidad es que Gates no fabrica vacunas ni es responsable de la distribución. Su fundación lo que hace es colaborar con organizaciones como la OMS y Gavi para facilitar el acceso a vacunas en países pobres, algo que lleva haciendo desde hace mucho antes del COVID. Gates mencionó que una de las cosas más frustrantes de toda su vida era ver cómo la desinformación sobre las vacunas se difundía muchísimo más rápido que los hechos reales. El futuro según Bill Gates.
El documental en Netflix que ya me vi para específicamente este video bebé muestra una idea del futuro muy interesante en mi opinión. Y lo que hace es centrarse en las 5 principales causas de la contaminación en todo el mundo. Cómo él está ayudando a combatirlas, que básicamente a él le presentan proyectos de innovación en su fundación y él destina los recursos para que se lleven a cabo. Hay muchos inventos súper interesantes, como una empresa que limpia el dióxido de carbono que emites durante toda tu vida y lo convierte en oxígeno. Literalmente puedes pagar por eso, pero claramente es muy costoso. Hay proyectos de energía nuclear limpia o un inodoro que convierte desechos humanos en abono. Es decir, limpia el agua y convierte los sólidos en energía o fertilizante. Hay proyectos súper interesantes, la verdad, entonces sí la recomiendo que la vean, bebé. Está en Netflix. Pero en mi opinión su visión es súper clara. La tecnología que ayudó a crear es la misma que puede salvar al planeta. Conclusión. Bill Gates ha pasado de ser el niño genio antisocial a convertirse en un símbolo no solo de poder o riqueza o teorías conspirativas, sino a todos los proyectos y a la filantropía que está haciendo. Puede que nunca sepamos si realmente va a lograr cambiar el rumbo del planeta una sola persona, ¿verdad? Pero realmente lo está intentando, algo que en mi opinión muchos multimillonarios ni siquiera lo intentan. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y dime en los comentarios de qué otro tema te gustaría que hablara. Gracias por ver tu chismecito del día. Bye.